Estamos esperando que se junte un poquito más de gente para empezar. Mientras tanto, bueno, le doy nuevamente la bienvenida al webinario. Hoy es nuestro segundo encuentro. El webinario que da Jean Smith, Construcción de Comunidad y Prácticas Restaurativas. A los nuevos que se están sumando, les comento que la vez pasada hicimos una breve reseña de quiénes estamos acá, como una forma de sentirnos un poco más cerca, ya que la modalidad virtual no lo permite. Hay gente que trabaja en el territorio, en la primera línea de batalla, son los concejales, vecinos independientes, gente de las ONG, de asociaciones, y después actores institucionales que trabajan en el territorio. Recibí algún mensaje de las áreas sociales, de los comunales o de algunos concejales y concejalas diciéndome a qué municipio pertenecían, en qué parte del municipio o del centro comunal trabajaban. Es imposible hacer referencia a tanta gente que nos acompaña, pero bueno, me parecía lindo esto de que queramos decir de dónde somos, en dónde trabajamos, porque más allá de las instituciones que se desempeñan en el territorio, son las personas, somos las personas las que podemos motivar, entusiasmar, construir comunidad y construir puentes, que es en definitiva lo que estamos haciendo acá con Jean. Bueno, te doy la palabra, Jean, cuando quieras puedes comenzar. Bueno, gracias Rosana y bueno, muy buenas tardes o finales de tardes a los y las oyentes y la verdad un gusto de estar nuevamente con ustedes y seguir avanzando con todo ese tema de práctica restaurativa que es un concepto que cada vez más toma más importancia, se amplía cada vez más en Latinoamérica y siempre cuando me invitan para mí es una oportunidad para poder compartir bueno, ese tema y siempre tratando de darle ejemplo concreto, ¿no? Y no quedarme solamente en el marco teórico, porque el marco teórico ya hay bastante por leer, hay artículos, hay algunos documentos, principalmente en el tema de justicia restaurativa que de práctica restaurativa, pero bueno, se puede encontrar, por eso que trataré de dar más, cada vez que puedo, algunos ejemplos. Sin embargo, habíamos acordado con Rosana la vez pasada, cuando terminamos la conferencia, que las personas podían hacer preguntas, pero que esas preguntas respondería al inicio de la segunda sesión, el segundo webinario, ¿no? Y entonces hemos acumulado, le voy a leer, creo que son en total 5 o 6, la leo y respondo enseguida, ¿no? Si algunas personas no estuvieron en la primera, como dijo Rosani, la conferencia, la primera, está colgada en el YouTube y hay las presentaciones, etcétera, ¿no? A ver, Rosani, que voy a tomar las preguntas que tenía aquí la primera. Exacto. Jean, me hiciste Sí, acordar, omití decir que hoy vamos a llevar la misma dinámica. La pero, gente, les pedimos que escriban en el chat las preguntas y durante la semana nos las pueden hacer llegar, así el próximo lunes Jean empieza respondiendo como hoy. muy bien, sí, haremos eso, que escriban sus preguntas
pero responderemos en la próxima sesión, que es el próximo lunes a la misma hora. La primera pregunta que me hicieron es eso, ¿no? Que si las prácticas restaurativas llevan necesariamente a una reconciliación me imagino que ha querido decir intrapersonal, porque pone inter e interpersonal, pero me imagino que es intrapersonal. Recuérdense que cuando le hablé la vez pasada de la práctica restaurativa, le dije que la práctica restaurativa tenía su origen en la justicia restaurativa, que es otra manera de ver y hacer o practicar restaurativa, ¿no? Que es una visión mucho más humana y no tan abstracta como el hecho de cometer una ofensa es algo contra la ley, contra el Estado, mientras que lo restaurativo es un acto que quebra las relaciones entre las personas. Por eso decimos que es algo mucho más humano, ¿no? Si la práctica restaurativa, y decía también que la justicia restaurativa es un subgrupo de las prácticas restaurativas, es decir, hace parte de la práctica restaurativa. La justicia restaurativa es un enfoque reactivo, es responder a una situación conflictiva, violenta, mientras que la práctica restaurativa, aparte de responder a eso, podemos hacer cosas antes para que no ocurra, ¿no? Es decir, que tiene un enfoque proactivo de creación, de desarrollo de sentido de comunidad, de crear relaciones, conocernos, conectarnos, y también un enfoque preventivo, que hay muchas situaciones, tensiones o conflictos que podemos evitar si sabemos que, pueden aparecer, no esperamos que ocurran para decir, ya que están, la vamos a gestionar. No, la práctica restaurativa tiene ese triple enfoque. Entonces, si llevan necesariamente a una reconciliación, yo reemplazaría el término de llevar necesariamente diciendo que contribuye a llegar a una reconciliación, pero no debe absolutamente o necesariamente va a llevar a una reconciliación. Sin embargo, el proceso de las prácticas restaurativas y entre otros lo que vamos a hablar hoy de una herramienta que es los círculos restaurativos, contribuye a que podamos llegar a una reconciliación. Pero no es un objetivo en sí en lograr absolutamente, ¿no? Entonces, tanto en relación entre las personas, entre dos personas o un grupo de personas o una comunidad donde viven varias personas. Y también cuando hablamos de reconciliación es importante también para poder reconciliarse con otras personas, de poder también reconciliarse con uno mismo, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, muchas veces en encuentros restaurativos entre lo que llamamos la persona que ha ofendido, que ha creado una ofensa contra otros y la persona que ha recibido esa ofensa, llamámoslo ofensor, ofensora, víctima, el victimario o la víctima, aunque no me gusta mucho usar esos conceptos. Cuando participan a un proceso restaurativo, el proceso en sí contribuye a que podamos vernos de una manera mucho más humana y tener más posibilidad de reconciliación. Pero no siempre la reconciliación, la reparación o la transformación se producen. Sin embargo, en mi práctica muchas veces se producen, pero no es un objetivo que tenemos que lograr, decir, he fallado porque no hubo reconciliación. Hay víctimas, por ejemplo, que dicen, contento de haber participado, he podido expresarme, he podido decir cuáles son mis necesidades, que quisiera como me reparan, pero de hasta ahí nomás, no me interesa tener más relación contigo y lo tenemos que respetar. Eso sería la primera respuesta a esa pregunta. La segunda, la construcción de liderazgos
en la comunidad favorece la restauración? Bueno, podría responder directamente con un sí. Es verdad que la práctica restaurativa nuevamente contribuye a fomentar el liderazgo, y más que un liderazgo individual, yo diría un liderazgo colectivo. Si doy un ejemplo, disculpe que no voy a dar un ejemplo de Uruguay, aunque podría tomar, bueno, pienso en Messi porque siempre me gusta mucho el fútbol y Messi, pero podría pensar también en Suárez, que es uruguayo y que son amigos además, ¿no? Eran los dos grandes cuando estaban en el Barça y jugaban, etcétera. Y muchas veces uno de los dos ponían el gol, no siempre ellos, pero la pelota llegaba a un cierto momento, es que la pelota no es que ella llevaba la pelota desde la portería, su portería, hasta la portería o el fondo de la portería del otro. Ese balón pasaba de uno al otro, un pase por ahí, un lance de ahí, un retroceso, etcétera. Es decir, que el gol de Suárez o de Messi dependía también de todo lo que pasaba antes. Es decir, podríamos decir que había un liderazgo colectivo, es decir, que finalmente es el resultado de una comunidad. Si bien el gol es de Suárez y de Messi, pero al retroceder viene también de antes. Entonces sí que favorece la, el, la, la reconciliación, la reparación, etcétera. Es importante cuando las personas decidan de sentarse, de escucharse, de compartir su sentir, su sentimiento, de cómo han sido afectados, etcétera. Ayuda justamente a esta restauración. Muchas veces decía, hablando con mediadores, que ellos reconocían que muchas veces uno de sus objetivos era llegar a reparar, ¿no? Y muchas veces entraba muy rápidamente en, bueno, cómo lo arreglamos. Mientras que los procesos restaurativos, aunque los mediadores hoy yo creo que toman mucho más tiempo y toman en cuenta los sentimientos de quienes ha sido afectado, por eso lo considero realmente un proceso restaurativo, pero que favorece esa restauración, y todos tienen ese liderazgo, si bien hay un liderazgo individual, pero que termina en un liderazgo colectivo efectivo, ¿no? Voy a la tercera. Hay temas que pueden tratarse en justicia restaurativa y no en las prácticas restaurativas. Bueno, de nuevo, cuando digo que la práctica restaurativa tiene sus raíces en la justicia restaurativa, en un principio, antes de hablar de la práctica restaurativa, todo empezó con la justicia restaurativa en el ámbito penal y en el ámbito penal juvenil. De ahí empezó todo, ¿no? Es decir, otra forma de ver y practicar justicia. Si todo va en la justicia restaurativa, cuando hablamos de lo penal o del tema de un conflicto que ha ocurrido, que ha pasado, ya es una forma de el enfoque reactivo, de reaccionar, ¿no? Y tiene que ver, por supuesto, con la justicia restaurativa. Pero también decía la vez pasada que no es que o es justicia restaurativa o justicia tradicional, castigadora, punitiva, retributiva, como lo quieren hablar. Hay situaciones, si hablamos, por ejemplo, de un homicidio, que pueden terminar con una sentencia de privación de libertad por X años, no impide que unos años más tarde esas personas están dispuestas a sentarse y hablar de lo que ha pasado. Es muy difícil de hacerlo la semana siguiente, el mes siguiente, incluso un año después. Necesitamos tiempo que ocurra para que la persona, quizás en un momento de saber por qué lo han hecho, tengo preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo quieren hacer. Y ahí es una de las prácticas o herramientas de la justicia restaurativa, lo que llamamos nosotros
bueno, en inglés es Restorative Conferencing o conferencia restaurativa, que es el encuentro entre comunidad víctima, victimario, ¿no? Y hay temas que se trata dentro del término de justicia restaurativa, pero es parte de la práctica restaurativa. Si una persona está sentenciada en privación de libertad, no nos impide, al contrario, yo diría, nos obliga a trabajar restaurativamente dentro del centro de privación de libertad, como nos obligaría también de hacer un acompañamiento de la persona que ha sido afectada de forma restaurativa. Por eso decía que la justicia tradicional puede ser acompañada también y trabajar paralelamente con lo restaurativo. Espero responder bien a las preguntas, ¿no? ¿Qué puede aportar lo restaurativo a la mediación y viceversa? La gran respuesta la daré a la tercera conferencia, cuando hablaré de la conferencia restaurativa. Sé que hay personas, según un poco lo que leemos, que algunas personas son muy claras y que dice, discúlpeme, pero la mediación no es justicia restaurativa. Yo no comparto eso. Yo digo que la mediación es diferente de una reunión restaurativa, de un encuentro restaurativo víctima, victimario y comunidad. Pero yo diría que hay muchas similitudes, pero también hay diferencia. Y si me permite, para no avanzar con eso y que sea para invitar a las personas a venir a la tercera conferencia, haré justamente en un momento esas diferencias y similitudes entre una y otra. Yo en muchos lugares de Latinoamérica y España, donde hay muchos mediadores en su país, o en Argentina, muchísimos mediadores que tienen grandes experiencias, concordamos cada vez más que hay sí cosas diferentes, pero también cosas similares, ¿no? Y es por eso que yo soy una de las personas que dice que la mediación tiene que ver con lo restaurativo, pero que diferencia entre una conferencia restaurativa las hay, definitivamente. Y decía también, yo no he sido formado como mediador, sino como facilitador de reunión restaurativa. Hay diferencia en términos a la preparación, en términos al proceso, etcétera, etcétera. Pero si me permite, ese tema lo hablaré la próxima vez. Y hay una más que está en el WhatsApp, que la voy a leer, que es también, me parece muy interesante, que hicimos creo recién, que dice, es una persona que dice, soy parte de una organización barrial, ¿no? De un barrio. Además tenemos un grupo de WhatsApp con los vecinos con los cuales hablamos necesidades del barrio. Eso ya me parece fantástico hablando del WhatsApp, porque hay que usar la tecnología, las redes sociales, pero usamos bien las redes sociales porque usar mal las redes sociales pueden también provocar tensiones y conflicto, y a veces una mala comunicación o mala interpretación del otro, y a veces nos puede pasar incluso con nuestra propia pareja, que yo quise por ir rápido decirle algo y ha entendido algo totalmente distinto y empieza una tensión entre nosotros y si no nos explicamos. Pero es una herramienta muy útil, pero yo creo que vale la pena que antes de utilizarla poner también un poco reglas de cómo lo usamos, cuál es el objetivo, etcétera, etcétera. Incluso, y le podía mandar, hay algunos documentos de buen uso y normas del WhatsApp entre ellos, o del Facebook, ¿no? Pero el WhatsApp sí, ¿no? Y decía que hablamos de necesidades del barrio, entre paréntesis, basurero, tema de seguridad, etcétera. Hay muchísimas que podemos hablar, ¿no? A la hora de convocar, no logro respuesta con mis compañeros de comisión y por lo tanto me quedo sin poder organizar cosas con los vecinos. ¿Qué me sugiere? Y me dice que nos vemos esta noche, ¿no? Esta persona está seguramente a la espera de una respuesta. Bueno, yo lo que diría es que vuelvo a felicitar de usar ese tipo de herramienta,
pero yo creo que la primera cosa que cuando la vamos a usar, si podamos poner un objetivo claro diciendo, mira, la vamos a usar, pero seríamos, es importante que nos pongamos de acuerdo para qué la vamos a usar y cómo la vamos a usar, porque no queremos que esa herramienta se convierte en una herramienta que nos van a provocar tensiones o conflicto. Es decir, no lo sé, pero quizás eso no se hizo y es por eso que quizás alguien va... Yo estoy en un montón de grupos de WhatsApp, pero hay algunos que tuve que retirarme con toda la movilidad posible o diplomacia posible diciendo, disculpe, pero no puedo porque yo pensaba que el WhatsApp era para tal objetivo, pero que veo que hay otra persona que cuelgan tal cosa o saludan. Y al final los WhatsApp no paran nunca y al final perdimos el objetivo original. Entonces, mi consejo primero, y no lo sé, porque la persona no lo dice la pregunta que ha hecho, si estamos bien claro del para qué y cómo lo vamos a usar. Si es para eso, que lo hagamos para eso. Pero también cuidado a nuestra comunicación, de que sea una comunicación que no va a provocar un problema, pero una persona, yo voy a pensar algo, si alguien dice en el WhatsApp, si es para hablar, por ejemplo, de problema, diciendo, mire, yo en el barrio tengo 3 hijos de baja edad, que le gusta jugar en la calle, que es una calle que no pasa, no hay realmente tráfico. Sin embargo, los domingos las personas aprovechan para poner su silla afuera, conversar. Los hombres, bueno, les gusta quizás tomar cervezas y empiezan a hablar a voz alta, a poner su música, a decir lisura. Y la verdad que no me agrada mucho porque mis hijos ven eso o les gritan porque la pelota... bueno, ejemplo, ¿no? Pero bueno, me parece fantástico de poder hablar así, sin decir tal vecino o tal, pero es un tema que crea problema. Podíamos conversar de eso y ver cómo podíamos hacer para que tanto uno como el otro pueda también disfrutar de su tiempo, pero también respetando, poniéndonos ciertos límites y conversar de esta situación. Igual con perros callejeros, hay unos que van a usar su perro siempre con una pita, un lazo, recoger las cositas que hacen en el barrio y otros no les importa. Eso puede crear un gran problema en el barrio y discusión, etcétera. Son cosas que podemos poner porque no conversamos de tal o tal situación, etcétera. Y luego es la forma de cómo lo podemos hacer, ¿no? Y el curso que voy a dar, bueno, la conferencia que voy a dar hoy tiene que ver un poco con esos círculos y entre ellos, como desde la pandemia, he trabajado mucho esos círculos virtuales o digitales, como lo quieren hablar, cuando lo mejor de lo mejor sería de hacerlo de forma presencial, estar sentado, etcétera. Pero tocaré el tema. Bueno, eso eran las preguntas. Si hay otras preguntas en relación a esto, lo escriben y podría complementar. Mientras tanto voy a subir el PowerPoint de hoy, si me permite, que es este, y voy a hacer entonces la conferencia. ¿Puedo, Rosani, no hay problema? ¿Todo bien? Adelante, sí, sí. Perfecto. Bueno, hoy voy a hablar más bien de una de las herramientas de las prácticas restaurativas, que son los ciclos restaurativos, ¿no? Pero antes quería recordar algunas cosas, ¿no? Esa definición de las prácticas restaurativas, sobre todo por los que no estuvieron la vez pasada, decía que es más que un modelo en sí, hay que verlo más como una filosofía, una forma de pensar, pero también una forma de ser, como uno mismo, ¿no? Enfocada en crear espacios seguros para verdaderas conversaciones
que van a permitir de profundizar, ampliar nuestras relaciones saludables, ¿no? Y crear comunidades conectadas y más fuertes. Por ejemplo, con la última pregunta, de esto se trata, ¿no? Es una definición no quizás de la más científica, pero que a mí me gusta porque se conecta mucho con mi propia práctica, ¿no? Pensar y ser... objetivo de la práctica restaurativa. El objetivo es desarrollar un sentido de comunidad, es lo que le comentaba antes. Conocernos, aprender a relacionarnos, aprender a conectarnos, aprender a tener vínculos entre nosotros. En otra palabra, podemos hablar de crear, desarrollar capital social, esas relaciones de confianza entre la persona. Pero como somos humanos, las tensiones y conflictos son parte de los seres humanos, ¿no? Pero bueno, si podemos prevenir o aprender a gestionar esas tensiones y conflictos de una manera más responsable a través y reparar los daños que uno ha cometido, hacer todo lo posible para restaurar las relaciones que se han podido quebrar por la tensión o el conflicto, es ideal. Por eso decía que la práctica restaurativa tiene triple enfoque. El enfoque proactivo, sentido de comunidad, y el enfoque preventivo, prevenir tensiones y conflicto, porque hay situaciones que podríamos no esperar que se complique, ¿no? Se complican. Y cuando ocurren, bueno, asumir responsabilidad, reparar el daño y cuando sea posible restaurar las relaciones, ¿no? Y eso, ¿a qué puede contribuir la práctica restaurativa? Es un poco un listado: reducir la violencia, mejorar la conducta humana, desarrollar el capital humano, ¿no? Que esas relaciones de confianza, conocernos, etc. Va a fortalecer la sociedad civil. Hablamos de liderazgo, justamente proporcionar un liderazgo colectivo efectivo, reparar los daños cuando hay situaciones que afectan a otras personas o al grupo, y buscar restaurar las relaciones, ¿no? Y luego comentaba también que un enfoque restaurativo, una persona con el enfoque restaurativo, y principalmente muchos de nosotros quizás somos profesionales o padres de familia, o tenemos una cierta autoridad. Ser restaurativo es tener un estilo de autoridad restaurativo, es decir, saber tener un alto control, saber poner reglas, normas, tener expectativas, saber poner límites, pero siempre, siempre dentro de un marco de respeto y de apoyo. Uno solo no nos va a funcionar, sino vamos a ser permisivo, negligente o súper, ultra autoritario. Y ser un estilo de autoridad restaurativo es el que tiene esos dos enfoques, ¿no? Que tiene, sí, autoridad, pero también en un marco de apoyo y respeto. Diálogo restaurativo decía que es lo importante que tengamos una práctica que se basa sobre pregunta. Es importante que seamos socráticos, es decir, Sócrates quería que las personas se autoeduquen, reflexionen, no darle la respuesta, sino empujarle a la reflexión. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es hacer justamente preguntas, buenas preguntas, para que la persona reflexione. En vez de darle la respuesta directamente, no nos sirve mucho, ¿no? Los dos últimos, el 3 y el 4, va a tener que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy. Proceso justo y respetuoso es crear espacio donde las personas sienten que son consideradas, que participan activamente, que no participan como un decoro. Estamos todos juntos, pero una sola persona habla y dicta. Y los otros están ahí como para decir, la comunidad está presente, pero no le damos voz, no escuchamos su voz, ¿no? No hay esa posibilidad que puedan expresar
sus sentimientos, sus afectos, que sea agradable o desagradable. Si a mí en mi barrio hay perros callejeros peligrosos, que nadie los cuida y que tengo hijos pequeños, puedo decir la verdad que no me siento tranquilo, me siento incómodo, me siento hasta enojado de ver que no cuidan a sus animales cuando hay niños que están jugando aquí, ¿no? Entonces es importante que exista un espacio donde puedo hacerlo. Hay también la forma de hacerlo, que es distinta, ¿no? Entonces vamos a hablar principalmente de esos dos procesos, justo y respetuoso, etcétera, ¿no? Un proceso justo tiene tres principios, lo había visto la vez pasada, es dar una participación realmente activa de la persona, ¿no? Es decir, que la persona que la persona sepan que tiene voz y que su voz es escuchada, ¿no? Y eso es importante. Decía la vez pasada que la voz de una persona es poder y todos nosotros tenemos poder. Y yo no soy nadie para poder dar para dar el poder a uno. Si todos tenemos voz, tenemos poder. Lo que sí debo hacer es crear condiciones para que las personas usen ese poder, usen esa voz, ¿no? Lo que piensan, lo que sientan, etcétera. Hablamos de un barrio, hay autoridades en el barrio, ¿no? Escuché Rosana que hablaba de concejales que han sido, o concejalas que han sido elegidas, etcétera, son una autoridad, pero es importante también cuando, si bien representa la población, cuando toman decisiones, es importante que explican, y muchas veces no hace falta eso, que explican las razones por qué tomamos tal o tal decisiones o por qué no tomamos tal o tal decisiones. Yo sé que en Uruguay, en ciertos barrios o comunidades, hay el presupuesto participativo, que me parece algo excelente, es dar también la voz a la persona de hacer propuesta, sostener su propuesta, que quizás al final vamos a decir es muy interesante, pero eso no se va a poder hacer por una cuestión económica, que el costo es demasiado alto ahorita. Lo que podríamos quizás hacer es una primera fase y en otro momento una segunda, y la persona se sienta escuchada, se siente tratada de forma justa y respetuosa, y es eso que va a evitar tensiones y conflicto. Pero si lo digo simplemente, no, eso no se puede, no hay dinero, olvídate. Eso la persona va a chocar, no es un proceso justo y respetuoso, ¿no? Y para terminar, claridad de las expectativas, es decir, cuando tomamos decisiones es importante de saber también qué estamos esperando en términos de actitudes, de comportamiento, de decisiones que hemos tomado, y qué pasa si no respetamos las decisiones que tomamos, ¿no? Y luego decía que ser restaurativos son personas que tienen siempre con ellos una caja de herramientas, y hay varias herramientas que son estas, ¿no? Y a veces podemos usar varias herramientas a la vez. La escucha para mí es una herramienta esencial, saber escuchar activamente, ¿no? Concentrarse, ¿no? Hacer el esfuerzo de no hacer otra cosa mientras escucho a alguien, ser empático, ¿no? La forma de comunicar también a las otras personas, de aprender a expresar también sus sentimientos y pensamientos, también de una cierta manera. Yo lo vuelvo a decir, preguntar, hacer buenas preguntas en el momento adecuado. Voy a hablar hoy principalmente de los círculos. De la mediación mencionaré algunas cositas, pero será en la tercera conferencia, y hablaré más bien de la reunión restaurativa, cuando realmente hay un conflicto, cómo podemos abordar ese conflicto. Y mire bien, como voy a hablar de los círculos, Héctor Valle López es mexicano, lo conozco. De vez en cuando nos encontramos, hace poco nos encontramos en una conferencia virtual,
Y él escribió algo que me ha gustado y entonces me gusta decir. Los círculos, cuando hablamos de los círculos, construyen comunidad, sentido de comunidad, desenredan historias, dispersan el dolor y te enseñan que no estás solo o sola, porque muchas veces lo que escuchamos nos damos cuenta, pero eso no pasa solamente a mí, sino a otro también, ¿no? Los círculos se componen de heridas, emociones, resistencia y resiliencia. Son un lugar donde descansar y volver a confiar en el mundo para salir de nuevo e intentar cambiarlo. Me encanta, yo creo es casi un poema, no sé, pero yo cuando practico círculo pienso muchas veces a la frase de Héctor. Y luego hay otro de George Carlin, un actor que decía que si la persona está en círculo, y lo he puesto bien alto, por suficiente tiempo, eventualmente comenzarán a bailar, a sentirse bien, el bienestar y nos levantamos y otra. Y es verdad, cuando hacemos círculos y que sea de forma regular, no en círculos cada mes o 2 meses, las personas van a preguntar, hay que sentarnos y ponernos en eso. Cuando doy curso, aquí es una conferencia, mi práctica es hacer también preguntas. Entonces, las personas están, cuando hago mis círculos de forma presencial, estamos ahí sentados, ahí he puesto la sala y las personas se ponen así y les pregunto, ¿por qué creen que les he puesto en esa posición y no como en general una silla atrás de otra? Y a veces los círculos son muy grandes. Es decir, no le doy la respuesta, sino que espero que las personas me den la respuesta. Si tuviéramos más tiempo, estoy seguro que en el chat o si las personas tuvieran acceso al micro, ya me estaban diciendo, porque hay igualdad, en un círculo todos somos iguales, no hay una persona más importante que el otro, que en un círculo hay más conexiones, ¿no? Nos vemos cada uno, que si es uno atrás del otro, yo veo la espalda, no veo su mirada, no sé qué puedo transmitir. El círculo crea confianza, aunque los primeros círculos no crea confianza. Yo diría, las primeras personas que se sientan en círculo para trabajar, crea más bien desconfianza, porque se siente expuesto, hay un poco de miedo de me ven y todo eso, pero si respetamos las normas de los círculos, la confianza va a venir poco a poco y la persona se va a sentir realmente en confianza. Y si hay confianza, habrá seguridad. Porque los círculos también hay normas que podemos crear incluso en el grupo mismo. Hay algunos que tenemos que poner desde un principio, pero luego podemos revisarlo y agregar algunas que nos parece importante como comunidad, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, puede ser la confidencialidad. No en todo, pero hay temas que tocamos y que decimos, mira, no nos olvidemos que lo que se dice en el círculo se queda en el círculo. Porque a veces podemos hablar que una persona habla de sí, de su familia, de una cosa tal. No es que al salir del círculo, ¿sabe? No se trata de esto, ¿no? Responsabilidad. Es importante porque todos nosotros, yo digo siempre, y hubiera querido que mis docentes, cuando era más pequeño, pueden partir que cada uno de ustedes tienen algo de conocimiento y algo de experiencia en su vida. Todos tenemos eso. Y lo que queremos, el círculo, ese espacio de conversación, es que compartimos esos conocimientos y experiencia y que vamos aprendiendo de uno, del otro, etcétera, etcétera. Es decir, que ahí cada uno tiene responsabilidad de compartir lo que sabe o de compartir su experiencia, desarrollar comunidad, ¿no? Y finalmente, un círculo, nadie me puede decir dónde empieza, dónde termina. Digo siempre que en un círculo no hay una esquina para esconderse, es decir, es una unidad. Ya en sí mismo la forma crea comunidad, ¿no?
Luego hay tres tipos de círculo. Lo que llamamos un círculo secuencial, voy a entrar más en detalle rápidamente, lo que llamamos círculo no secuencial y la pecera. Los dos primeros, punto rojo, es lo que llamamos la persona facilitadora del círculo. Y yo hablaré de ella. Porque puede ser una mujer como puede ser un hombre, puede ser un joven, un adolescente, un estudiante que ha sido formado para facilitar el círculo, ¿no? Y cuando es secuencial, simplemente es hacer una pregunta sencilla, específica, que se hace en orden. Muchas veces digo, ¿quién quiere comenzar primero? Porque trato que la persona no se sienta, tú vas a empezar, a veces lo hago, pero persona levanta la mano, empieza y luego le digo, tú decides si vas por la derecha o la izquierda y la persona a tu lado, o derecha o izquierda, va a responder a la misma pregunta, ¿no? Y todo responde. Es como si a ustedes le preguntaría, a ver, hoy en una palabra, ¿cómo se siente al iniciar esta conferencia? ¿Cómo se siente? Alguna me dirá contento, otro me decía cansada, pero también motivada por el tema, otro me diría preocupado porque si bien está presente en el webinario, pero al mismo tiempo tiene un familiar que está pasando un momento difícil, entonces se va a desconectar de eso, ¿no? En general lo que queremos es que todas las personas hablen. Esos son ejemplos. Por ejemplo, mi compromiso para hoy es tal cosa. ¿Con qué nivel de ánimo han venido esta mañana o esta tarde? 0 es totalmente apagado, dormido, cansado. Y 10, una energía tremenda que dispuesto a escuchar activamente, participar por el chat, etcétera, ¿no? Otra pregunta, un lugar que quisiera conocer o que desearía volver a visitar. Le comentaba que fui a visitar la escuela donde estuve al final de primaria hace muchos años y me hizo recordar tantas cosas y es una forma, ¿no? Una cosa que te sorprendió en la práctica de hoy. Puedo hacer algo con mis alumnos o con el grupo o después del círculo, algo que te llamó la atención, que te sorprendió, ¿no? Y todo el mundo puede decir algo. Aunque en un círculo secuencial las personas pueden decidir paso. No podemos obligar a nadie de decir algo. Puedo pasar. Si 2 o 3 personas pasan, yo como facilitador al final puedo decir los que han pasado, si quieren decir algo ahora, y pueden decir no, sigo pasando y sigue pasando. Otra persona va a querer decir algo porque después de haber escuchado otros, quizás le viene algo y comentan, ¿no? Mientras que un círculo secuencial, ahí es levantar la mano y es una participación voluntaria. Y uso ese tipo de círculo en varias oportunidades cuando, por ejemplo, hay muchísimas personas en el círculo. Imagínense más de 35 personas que tendría que escuchar los 35. La gente se volvería aburrido porque se escucharía la misma cosa, tomaría mucho tiempo. Y preferible decir me gustaría escuchar 5 personas que no, por ejemplo. También es pregunta donde uno espera una respuesta un poco más profunda, ¿no? Un diálogo un poco más más amplio, ¿no? Más abierto, ¿no? Más desarrollado, ¿no? Entonces, estos son ejemplos, ¿no? Quienes desean compartir una lección de vida que recibió de un pariente, un colega, un amigo, exacto. Quizás algunas personas no tienen o no tienen una idea, entonces no dicen nada. Es mejor tener 4 o 5 personas que levante la mano y que va a hablar quizás de una amiga que murió hace 5 años de un cáncer, pero a pesar de haber sufrido y pasado tal, fue una persona que me enseñó tantas cosas y son cosas que aprendemos entre nosotros, etcétera, ¿no? Otra pregunta, ¿qué significa para vosotros o vosotras la convivencia? Imagínense si
esa pregunta a 15 personas, seguramente que muchos repetirían lo que ya se han dicho, etcétera, es mejor 5, ¿no? Etcétera, etcétera. El problema con eso tiene ventaja y desventaja. Si hago varias preguntas no secuenciales, hay el riesgo que sean siempre la misma persona que quieren contestar. Entonces el facilitador del ciclo tendría que decir, me gustaría escuchar 4 o 5 personas que aún no han dicho algo, que no sean siempre los que levantan la mano, ¿no? Para tratar de animar a los otros a participar, ¿no? Y luego, a ver, cuando hablamos de un ciclo restaurativo, vendré con el tercero, la pecera, que me encanta, que necesita a veces más tiempo para explicar, pero un ciclo restaurativo debe ser un espacio sano y seguro, es decir, donde las personas se sienten a gusto, que saben que se siente integrada dentro del grupo, que saben que que no están aquí donde la van a criticar, juzgar, etc. Saben que tiene voz, que puede expresar su sentimiento, pensamiento, que tiene poder de voz, que la van a escuchar. ¿Ok? Otro que usamos muchas veces, lamentablemente donde estoy no tengo, pero este objeto, uso mucho ese objeto, que es un objeto de diálogo, que es un objeto, y muchas veces pregunto, porque pregunto mucho, ¿por qué creen que tengo eso a la mano? Algunos lo saben y dicen, bueno, es un objeto que usamos para el ciclo porque han participado en uno. Efectivamente, es el poder de la palabra, es un objeto que la persona que lo tiene en la mano es solamente para indicar que es la persona que tiene el poder de la voz, que la persona que habla y los otros deben escuchar. Y cuando termino de hablar, lo paso al siguiente o lo lanzo al siguiente si es no secuencial. Y es muy interesante porque vemos directamente quién habla y los otros quién tiene que escuchar. Pero no hay que elegir cualquier objeto. Ese objeto es sensacional y lo conoces ciertamente porque se mueve, lo puedo abrir, lo puedo cerrar, abrir, cerrar. Y hay personas que están un poco nerviosas, ansiosas, y el hecho de tener un objeto en la mano lo van a mover, abrir, cerrar mientras habla, transmite su ansiedad, su nerviosismo a través del objeto, ¿no? Entonces, si tuviera una piedra incluso de color, no lo podía lanzar así, o tendría que cuidarlo para que no caiga, etc. Entonces hay que saber elegir su objeto, ¿no? He dicho que había 2 tipos de ciclo, o 3 tipos, pero hablo de lo secuencial, no secuencial, y hay que poner normas en el ciclo. Si empiezo un ciclo sin que haya normas, por supuesto que al inicio el facilitador dice hay algunas normas básicas. Y por eso que viene quizás con el objeto de diálogo, que es un objeto que nos ayuda a escuchar. El otro es el respeto, que vamos quizás a tocar un tema que podemos tener opiniones distintas, que podemos discrepar, pero el respeto y la tolerancia es muy importante. Saber escuchar, a pesar que no estamos de acuerdo en todos. Confidencialidad, ya toqué el tema, que no estamos aquí para criticar al otro, que tú eres malo, que etcétera, etcétera. No queremos eso, no es aceptado. Pero luego podemos hacer un círculo para crear nuestras propias normas, incluso escribirlas a otras normas del círculo, ¿no? Y que tiene la ventaja que cuando hacemos nuestro círculo, recordar nuestras normas que hemos creado y aceptado juntos, y que nos impide de 3 o 4 meses después. ¿Y qué les parece que hagamos un ciclo para evaluar nuestras normas y tal, para ver un poco a nivel individual o a nivel grupal cómo estamos con nuestras normas? Quizás hay algunas que tenemos que mejorar, quizás hay algunas que tenemos que agregar, a modificar, a suprimir, no lo sé, pero eso es nuestro trabajo, ¿no? Y entonces la persona va a ser mucho más responsable, ¿no? Un círculo hay que ser creativo, ¿no? Hay círculos cuando tenemos la costumbre, podemos hacer una apertura para sentirnos bien, puede ser una música, puede ser un pequeño ejercicio de respiración, puede ser leer un pequeño poema, una cita,
creativo. A veces no hay tiempo, entonces saltamos esa apertura porque nos conocemos bien y que tenemos solamente 20 minutos para tocar eso. No habrá apertura hoy, no es necesariamente obligatoria, pero hay esa mística que es importante, ¿no? Y luego, según lo que queremos lograr, porque hay un objetivo atrás de un ciclo, crear comunidad, conocernos, preparar una actividad, evaluar una actividad, prevenir tensiones o conflictos que hay, o abordar un conflicto que afecta a la comunidad, etcétera, 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 lo que queremos. Pero digo, no hay que hacer muchas preguntas, es mejor 4 o 5 preguntas en un sentido, una lógica, ¿eh? No voy a empezar con la primera pregunta y cómo vamos a solucionar ese problema de los perros callejeros. No, 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 no. Habría primero de hablar cómo nos sentimos con lo que está pasando en el barrio, con los perros, ¿no? ¿A quién afecta? ¿Cómo nos afecta? ¿Ves? Hay otra pregunta que podríamos hacer antes de decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y luego siempre los ciclos tienen que terminar con un cierre, es decir, una pregunta de cierre. Creo que más adelante vendré con algunos ejemplos. Una pregunta que a mí siempre me ha encantado, que escuché una vez en un círculo en Brasil, que el facilitador digo, yo quisiera que las personas que lo desean digan lo siguiente. Termina esa frase. Yo no quiero salir de este círculo o no puedo salir de este círculo sin decir que, y termina la frase. Y algunos dirían que me he sentido a gusto, que nos hemos escuchado, que he aprendido tal cosa que no sabía, que hemos resuelto un problema que pensábamos que era tan gordo que nos íbamos a pelear. Es decir, termina con algo en general muy positivo, ¿no? Y el tercer, permíteme tomar un poco de agua, la pecera. La pecera es un tercer ciclo que es muy interesante cuando trabajamos en equipo o en un grupo y que hay una persona dentro del grupo que tiene una situación o un problema, pero que no tiene que ver con la misma comunidad. No sé si me hago entender. Tomamos, por ejemplo, en una escuela hay una reunión de docentes, ¿no? Y uno de los docentes tiene problema con padres de familia de un alumno y ha tratado de hacer una o dos cosas y las cosas se han empeorado y necesita una solución y quiere aprovechar de hablar a sus colegas, pues que hay una reunión en círculo con sus colegas y van a hacer una pecera. Y hablamos de pecera porque es interesante para que esa persona que va a hablar de su situación pueda recibir de sus colegas algunas propuestas. Son propuestas, ¿no? Y hablamos de doble círculo porque a veces los círculos son tan grandes que hacemos dos círculos, un círculo interior y un círculo exterior. Por eso que he puesto las flechas, si miramos ese vocal desde arriba, veremos dos circunferencias, ¿no? La pequeña y la grande, ¿no? Y el círculo tiene 4 fases, la pecera, presentación de la situación, es decir, que es el docente que va a hablar rápidamente de su situación, luego aclaración, le voy a explicar, sugerencia y retroalimentación. Y hay una silla vacía libre. Eso es el círculo. El punto verde o azul son los observadores, son las personas que se van a quedar silenciosas y que su trabajo al inicio es escuchar lo que las personas en el círculo interior van a comentar. Entonces, cuando hablaban de barrio y que hay muchas personas, uno puede quizás estar ahí afuera. El punto verde es el presentador, sería ese docente que habla a sus colegas de la situación que tiene con los padres de tal alumno.
Y los invitados son personas que, que estaban en el círculo azul, que de forma voluntaria deciden ingresar en el círculo interior. Y en general tomamos 4, 5, puede ser 6 personas. ¿Ok? Y sin saber de qué vamos a hablar, entran. ¿Ok? Y el punto rojo es una silla, pero nadie se siente en esa silla. Está libre, vacía. ¿Cómo funciona eso? Es que lo primero que va a hablar es el presentador, esa persona que tiene su problema, y le damos 5 o 7 minutos para hablar de su situación. Y mientras tanto, nadie habla. Lo único que tiene esa persona es un papel blanco y un lapicero, que no va a usar por el momento, y habla. En general es importante que sepa, cuando hacemos una pecera, que yo voy a tener la oportunidad de hablar de la situación que estoy experimentando. Entonces puede preparar qué es importante que diga y qué es tan pequeño detalle que no vale la pena que lo diga. Presentación 5 o 7 minutos. Segundo punto, aclaración. Cuando él termina de hablar, ese docente, los invitados, los que han ingresado, le pueden hacer preguntas de aclaración. ¿Ok? 5, 7 minutos también de tiempo. Quien mide eso sería una persona que está totalmente afuera del doble círculo y que solamente observa el término de tiempo, aunque hay que tener flexibilidad. A veces en 2 minutos es suficiente y a veces necesitamos un minuto más y lo deja. Y esa persona hace una pregunta. Tomando el ejemplo que he dado, podría decir, tú has hablado de la familia que tiene problemas, de la familia de ese alumno. ¿Podría ser más preciso con quién has hablado de la familia de ese, la mamá, el papá? No, papá y mamá nunca vienen, son los abuelos que se ocupan. Son los abuelos. O sea, fue una pregunta corta, precisa, concisa y una respuesta, punto. Da la respuesta y no más. Y cuando hacemos 5, 6 minutos, 7 minutos, es los que están en el grupo, el punto naranja, que pueden hacer la pregunta. Si no hubiera pregunta, porque no es porque estoy sentado en el círculo interior que tengo una pregunta por hacer, si no hubiera pregunta o muy poca, 1 o 2, podría pedir al círculo exterior si hay 1 o 2 personas que quieren hacer la pregunta al presentador. De vez en cuando puede ocurrir eso. Y entonces el invitado hace la pregunta, luego es otro invitado que hace la pregunta, ¿no? Y luego son las sugerencias. Después de haber escuchado la presentación y haber tenido un poquito más de información sobre la presentación a través de la pregunta de aclaración, el presentador toma su hoja blanca y su lapicero y no habla más, se queda mudo. Y los invitados, empezamos con los invitados, si tiene sugerencia, ¿no? Le hace sugerencia y, por ejemplo, le puede hacer sugerencia. Yo te sugiero de, cuando ves la próxima vez los abuelos, es pedir si hay posibilidad de tener contacto con los padres de familia, incluso que si no pueden venir, que podía tú ir ahí o mandar quizás a alguien, pero tener un contacto directamente con ellos. Otro podría decir, mi consejo sería en tu conversación empezar con todo lo positivo que hay con ese alumno, incluso si es poco, pero sorprenderlo de venir con cosas positivas, ¿no? Y no que creen que viene solamente para dar ejemplo, ¿eh? Y entonces es ahí que esa persona le va a hacer una pregunta y quizás hay una persona naranja que no tiene pregunta y no, porque estoy ahí que tengo que hacer pregunta, y ahí vamos a usar la silla vacía, y es ahí que puedo decir que si una persona en el círculo exterior que ha escuchado activamente, hasta empáticamente, es decir, que se ponga en el lugar del profesor,
se levanta, se sienta en la silla vacía y le hace su pregunta al presentador y regresa a su lugar, dejando la silla vacía de nuevo para dar la posibilidad a otro a hacer la pregunta y una vez que tiene la respuesta a regresar, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí no hay tiempo limitado, el tiempo se termina cuando ya no hay sugerencia, ¿eh? Bueno, yo estoy de acuerdo con Jan que ha dicho de tal, no, si se ha dicho una vez, no se dice dos veces, ¿no? Y pasamos a la última fase, que es la retroalimentación. Es el presentador que ha notado todo lo que ha escuchado y quizás hay dos o tres cosas que ya ha intentado hacer y que no le ha resultado. Él tampoco debe juzgar o criticar lo que le han dicho o interrumpir, solamente lo que esperamos de él. Probablemente que va a agradecer porque tendrá quizás 10, 15 cosas, depende de qué hablamos, y puede decir, bueno, me parece interesante esta situación, eso la verdad que me gustaría intentarlo. En general se acuerda de quién lo ha dicho y nada más. No va a decir, eso ya lo hice, no me sirvió, no vale. Esa me parece una locura, nunca lo quiero intentar. No hay espacio para crítica o juicio, sino más bien de decir quizás dos o tres cosas que me interesan. Si quieres saber más, fuera del círculo puede hablar con la persona y quizás conversar más. ¿Cuántas veces hablamos, una persona tiene un problema con alguien de fuera y comenta, no ha terminado de expresarse, de contar su historia, que ya tres personas lo ha cortado o le ha dicho no, tendría que hacer eso con esa persona, o el otro le dice algo totalmente contrario, etcétera? Es decir, no termina su historia, que lo han cortado varias veces o lo han criticado, ¿no? Muchas veces lo hacemos mientras comemos o en el corredor cuando no hay tiempo, etcétera, etcétera. Es decir, que no va. Lo que queremos es hacer esas 4 fases. Si pudiera intentarlo un grupo, pero digo, yo recuerdo un caso, y lo voy muy rápidamente, un alumno que hacía círculo con los otros alumnos, pecera. Y él lo que presentó y diciendo, mi problema es que cuando regreso a casa no puedo estudiar y no puedo hacer mis deberes, ¿no? Quisiera a veces, pero no lo puedo hacer. Y explicó que sus papás tienen un negocio y que apenas regresa le encarga el negocio, el papá va a descansar o a hacer otra cosa y entonces siempre viene alguien, no se puede concentrar y finalmente, ¿no? Y sus propios colegas, alumnos, le vinieron a sugerir cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y vinieron un montón de cosas y bueno, y salió cosa súper bonita, ¿no? Es un ejemplo concreto que quería dar, ¿no? Presentación 5 o 7 minutos, aclaración 5 o 7 minutos, sugerencia no hay tiempo límite, la sugerencia se para cuando ya nadie se levanta en la silla vacía, es que decir, todo se ha dicho, ¿no? Y luego hay esa retroalimentación por parte del presentador. Lo que hago en general en la capacitación, hago 2 ejercicios de pecera, cosa concreta, y pido a la persona que piensa en una situación que tiene y que la compartan, ¿no? Y es ahí que la persona empieza realmente a entender lo que es una... ¿Cuáles son los beneficios de una pecera? Permite la participación de todas las personas, uno más activo que otro. Los observadores son activos si tiene algo que decir y aportar, ¿no? Pero de una forma, siempre en un momento dado, si quieren, pueden aportar algo, ¿no? Segundo, promueven la escucha activa hasta empática, que nos ponemos en el lugar del presentador. Es decir, que en toda la herramienta siempre solamente una persona habla a la vez. Nunca habrá 2 personas que hablan. Si 2 personas hablan a la vez, yo que estoy afuera,
haría, no, una vez hago un signo, no necesito ni hablar. Y cuando habrán hecho 2 o 3 peceras, ni necesitamos más de un facilitador de pecera. Entre nosotros hacemos realmente el signo y hemos entendido, ¿no? Técnica ordenada: presentación, aclaración, sugerencia, retroalimentación. No hay espacio para crítica, evaluación, juicio. Prohibido. Tercera, no se repite 2 veces la misma sugerencia. ¿Cuántas veces repetimos lo mismo? Se ha dicho una vez, no se repite la segunda vez, ¿no? Sin embargo, sí, lo que podía decir, a veces alguien dice algo y ese algo que me dice, bueno, Jan acaba de decir tal cosa, pero agregaría tal cosa, ¿no? A veces fomenta la creatividad, ¿no? Le juro que ahorramos tiempo. Un ciclo va de 20, 30 minutos máximo. A veces hablamos 2 horas en el corredor mientras comemos o en una reunión de trabajo y terminamos peleados y sin haber resuelto nada, ¿no? La ventaja es que no necesitamos ser psicólogo especialmente o educador. Todos pueden venir en el ciclo y es interesante porque es una visión amplia de la situación y la ventaja de la multidisciplinaridad. Quizás haya un psicólogo, quizás haya un trabajador social, quizás hay un educador, quizás no sé, pero que aportan desde su propia experiencia y formación, ¿no? Es un aprendizaje compartido entre todos o todas los participantes. ¿Qué significa? Que lo que escucho hoy, quizás en un mes me va a pasar la misma situación y me voy a recordar de cosas que se han dicho, ¿no? Entonces, finalmente, si bien tratamos de ayudar a alguien a solucionar su problema, pero él toma la decisión de cómo la va a solucionar, ¿no? Pero quizás me va a... ¿no? Y es interesante porque es una herramienta que nos obliga a aprender a ser preciso, conciso y concreto. Tanto el presentador en su explicación de su situación como en hacer la pregunta, que mi pregunta sea concreta, precisa y concisa, ¿no? Porque muchas veces tenemos la tendencia y de bla, 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 o yo a mí me pasó lo mismo hace 3 años, a ver qué te cuento, y empiezo a contar. ¿Qué me importa tu historia? Vamos directamente, es mejor hacer directamente la pregunta, ¿no? Ciclo, hay 4 etapas, que es discernimiento, es determinar si el ciclo es la herramienta más interesante o aplicable. Ciclo, no se olviden que la vez pasada le decía que es una práctica formal. Práctica formal quiere decir que es una práctica que hay que preparar, es una práctica que hay que planificar, es una práctica muy estructurada, ¿eh? Es una práctica que toma cierto tiempo, no lo hago en 2 segundos, y es una práctica que en general se hace con un grupo de personas. Una vez que la he preparado, es decir, tengo mis preguntas, estoy hablando del ciclo secuencial no secuencial, implemento el ciclo, hacemos el ciclo, ejecutemos el ciclo y luego hay que hacer un seguimiento del ciclo, sobre todo los ciclos que eran para resolver problemas, abordar tensiones o problemas. Cuando tomamos decisiones, si no hay un seguimiento de esas decisiones, es decir, hacer un círculo y decir, a ver, ¿cómo va ahora el tema de los perros callejeros? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso y de tal? Sí, no, mucho mejor, etcétera. Y que, no sé, pero es importante porque si no hay seguimiento y que sigue la misma, la gente nunca va a creer en el círculo. Ahí voy súper rápido. El discernimiento es saber si es el mejor proceso a utilizar para abordar la situación. ¿Cuál es el objetivo del círculo? Le decía, es crear comunidad, resolver un problema, preparar una actividad en el barrio, etcétera, etcétera. No lo sé. Pero también hay que pensar, a ver, ¿tenemos el tiempo suficiente para hacer el círculo? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Tengo el lugar adecuado para hacerlo? Un lugar por lo menos tranquilo, etcétera. El espacio donde la persona puede estar sentado en círculo.
tengo una magnífica historia también que he vivido en una favela de Río, pero que si tengo tiempo la contaré luego. La preparación. Objetivo del círculo, preparar una introducción. Si, por ejemplo, hablo de los perros callejeros, ¿no? Y yo soy el facilitador y puedo decir, mire, a nuestro grupo, que hay unos representantes en el barrio, vinieron varios vecinos a quejarse de los perros que algunos han mordido, sabemos que otros no están vacunados, otros hacen sus necesidades y no la recogen, huelen, etcétera, etcétera. Se ha comentado eso, yo creo que es un tema que tenemos que conversar y ver, hablar un poco de cómo nos afecta, cómo nos sentimos, qué podemos hacer, etcétera. Es como la introducción, y la forma de hacerlo, ¿no? Y por supuesto, por el tema tengo que determinar pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta, la segunda, la tercera, la cuarta, etcétera? Sabemos que la última es, por lo menos, qué soluciones proponemos para ese problema. Pero otra pregunta, no diría que es la primera, pero quizá puede ser la primera, ¿qué está pasando con los perros, etcétera, ¿no? Los que tienen perros, los que no tienen, etcétera, cómo nos sentimos con esto, etcétera, ¿no? Y es eso que ayuda a la persona a entender en el barrio que yo no tenía idea que los perros podían provocar tanto enojo en los vecinos. La verdad, yo pensaba que uno o dos y me enojaba con él, etcétera. Es interesante, ¿no? Por cada pregunta tengo que definir si será secuencial o no secuencial. Si hay muchas personas en el barrio, etcétera, es mejor de hacer no secuencial. Quizá la primera será secuencial, de saber cómo se siente al venir en el círculo, etcétera, ¿no? Es importante de saber dónde vamos a hacer el círculo, etcétera. Aprovecho rápidamente, recuerdo en esa escuela de una favela en Río, daba un curso justamente sobre los círculos y un docente dijo así, es muy bonito, pero tú conoces nuestra escuela y has visto cómo hemos tenido que arreglar un espacio, una clase, de sacar todos los escritorios en un lugar para poner las sillas como tú la querías y todo eso, y luego volver a poner. ¿Tú crees que cada ciclo vamos a tener tiempo que hacer eso? ¿Y cuándo vamos a dar el curso, la currícula y todo eso? Y yo le dije, bueno, es cierto lo que dice, ¿no? Que sí, efectivamente es un problema, pero bueno, ya le dije que el ciclo es invertir. Van a ver que puede aportar muchos beneficios, etcétera. ¿Por qué no hablan de eso justamente, etcétera? Y saben, llegaron a algo que terminaron, hemos encontrado y lo han llamado la esquina del círculo. Uno de los profesores dice, mire bien, en esa escuela hay un lugar, no sé cómo lo llamaban, pero era un poco afuera del espacio de recreo, que era como un espacio protegido donde se guardaba los muebles rotos desde años y uno sobre el otro en ningún orden, porque hay una logística, no se puede decir que se ha robado, sino que hay un número, pero al final, y dice, todos sabemos que eso está ahí desde año a año, ¿no? ¿Por qué no sacamos todo eso? Le ponemos en orden, quizás algunos que podemos recuperar y hacer reparar. Hay padres de familia que son carpinteros y que se han dispuesto a que le pagamos alguito y de 10 reparan 2, ¿no? Le tenemos nuevecito, hacemos un cierre con ventana alta para que la gente no pueda mirar, pero que aire instala. Ponemos las sillas en círculo, ya puestas y existen, están ahí. Y hay una puerta y eso lo llamamos la esquina del círculo. Y entre nosotros hacemos un calendario. Yo reservo esa sala tal día y necesito de media hora, 45 minutos, una hora. Y empezaron a hacer eso. Magnífico. Y hasta los alumnos al final, cuando tenía un problema entre ellos, ya vamos a la esquina del círculo y la usaban así.
Yo no he aportado ninguna solución, sino le dije, es un problema, busque en círculo y lo encontraron. Culpe que he tomado un poco de tiempo, pero le comentaba que yo no quiero quedarme solamente en la teoría, ¿no? Preparar el espacio, el lugar, el tranquilo, etcétera. Y importante de elegir la pieza de diálogo. Si yo trabajo con niños o adolescentes, niños un peluche, con adolescente puede ser una pelota, de nuevo en esa misma favela, cuando le dije, a ver, ¿qué vamos a usar como pieza de diálogo? ¿Sabes lo que era? Era el sillón de la bicicleta, que me sorprendió, primera vez que veo un sillón de la bicicleta. ¿Por qué? Porque ellos, cuando venían con su bicicleta, a veces robaban la bicicleta. Entonces ellos sacaban el sillón y guardaban su sillón, y diciéndose que roba la bicicleta tiene que tener bastante fuerza, porque, bueno, no tengo que explicar más, pero usamos eso que representaba esto, ¿no? Entonces hay que saber elegir. Luego es implementar el ciclo, la introducción. Hay que hacer quizás crear confianza, ¿no? Y luego abordamos, por ejemplo, en este caso he puesto el problema, el conflicto, ¿no? Lo hemos preparado, por supuesto, y luego es buscar soluciones, hacer compromiso y hacer un cierre del ciclo. Y ahí son como 4 fases. Cuando hablo de introducción es la bienvenida. Si no nos conocemos, es presentarnos, hacer una ceremonia de apertura. No siempre hay tiempo para hacerlo, ¿no? Depende del tiempo, la creatividad, etcétera. Recordar el ciclo es darle voz. Usted tiene voz, es escuchar y aprovechen, etcétera, ¿no? Y las normas, recordar también esto, ¿no? Y el objetivo, ¿qué queremos, ¿no? Hay problema ahí con los perros callejeros y esperamos poder solucionar esto, ¿no? Y luego, ¿cómo? Es a través de preguntas. Hemos preparado el círculo y la gente puede expresar sus emociones, cómo se siente. Podemos quizás entender cuáles son las causas o los detonantes de lo que está pasando. Reconocer quiénes han sido afectados, y a veces la gente dice, yo no sabía que había tanto, cómo han sido afectados, ¿no? Y luego, por supuesto, lo que queremos es llegar a tomar decisiones, soluciones y hacer compromiso, hasta compromiso que anotamos y firmamos. A veces hay que poner la cosa bien clara, cómo, dialogando, escuchándose, intercambiando, compartiendo, etcétera, ¿no? Y por eso que reparar un poco nuestra situación, ¿no? Y el ciclo de cierre es lo que decía, siempre hay que recordar los acuerdos, los compromisos, si están escritos mucho mejor, y terminar con una pregunta, y ahí doy ejemplo de algunos, el sentir de los participantes al finalizar el ciclo, cómo se siente en 1 o 2 palabras, 4 o 5, algo que aprendieron en el ciclo, algo que dicen, yo la verdad que nunca hubiera pensado que hubiéramos podido llegar a acuerdos, escuchándonos, hablando, respetándonos, etc. Lo que se llevan al finalizar el ciclo, lo que me llevo yo es que no hubo ningún insulto, a pesar que no estamos de acuerdo con todo lo que hemos dicho, pero hemos sido tolerantes y la verdad que me ha sorprendido bastante, ¿no? Lo que me sorprendió. O al final de ese ciclo no puedo salir de este lugar, de esta sala, sin decir qué, y termina la palabra, ¿no? Entonces, así, luego, el final es el seguimiento. Cuando tomamos decisiones hay que evaluar si hemos cumplido con los acuerdos, los compromisos, ¿no? Hablando del barrio, de la persona que hacía su pregunta. Y a veces hay que preparar un ciclo después para saber cómo va la cosa, si hay que cambiar cosas, mejorar cosas, ir más allá, por qué no funciona, etcétera. Y es ahí que las personas se van a sentir realmente considerada, respetada, y van a sentir que soy alguien en el barrio. Somos alguien, somos una comunidad, ¿no? Y los círculos se usan para promover, mantener relaciones interpersonales sanas, saludables, fuertes, fijar metas, identificar y valorar logros, no solamente por problemas. A veces alguien
trabajaron para hacer una limpieza el día domingo, limpieza colectiva, etcétera, y que la gente luego, no sé, hacen, no sé, algo de comer que alguien ha compartido. Es importante también hablar de lo positivo. Recuerdan lo que decía la vez pasada, compartir y aumentar los afectos positivos, ¿no? Hacer acuerdos, compromisos, agradecimiento también, abordar en un aula, abordar el contenido del curso, abordar un tema que me afecta o que nos afecta, un tema que nos de interés. Quizás hay alumnos de 12, 13 años sobre el tema de 14 años de relación sexual que quieren hablar, no quieren hablar con sus padres, pero quizás a la escuela es un tema que podríamos abordar, no lo sé, pero es importante decir de qué quiere tocar, hablar, perdón, he ido rápido, planificar, preparar, evaluar actividades, prevenir, resolver problemas, etcétera, etcétera. Podemos hacer círculo por un montón de situaciones. Eso es un ejemplo. Eso era con jóvenes, derechos y deberes, proyecto de vida, gente que va a salir de privación de libertad. ¿Cuál es mi plan después de esto? Hablar del empoderamiento, ¿qué es el empoderamiento? Del consumo de droga, hablar de valores, hablar de normas y reglas, del buen trato, de la convivencia, etcétera, etcétera. Y no es que es el facilitador que debe imponer los temas, sino que yo puedo hacer una lista de temas que podríamos abordar, pero ¿qué tema les interesa? ¿Qué tema les afecta? ¿De qué quieren conversar? Y podemos hacer un listado, ¿qué priorizamos? ¿Qué vamos primero? Etcétera, 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 ¿no? Problemas, eso, lista de problemas, comportamiento conflictivo en el aula, en el lugar de trabajo, en el barrio, algunas personas siendo constantemente negativos. Es verdad, son una comunidad y hay veces hay grupos de personas que siempre lo negativo, siempre eso, pero no se dan cuenta que afecta a un montón de gente. Quizás hay que hablar con ellos antes que participen en el círculo. Entonces, todo eso es, bueno, eso más bien voy cuando hago una capacitación de círculo. No hacen bien las tareas en el barrio o no la entregan la entregan con retraso, grupo de poder, la impuntualidad, la falta de colaboración, el acoso, etcétera, ¿no? Que afecta al conjunto de la comunidad, etcétera, etcétera. En tiempo de pandemia, no sé cuánto tiempo me queda, pero espero. Mire bien, yo entré en pánico cuando vino la pandemia. Le dije que yo regresé de Haití, pobre Haití, el 1 de marzo del 2020. Y el 16 en Perú cerraron la frontera como muchos países, cerrando la frontera, ya no se puede circular. Y digo, ¿pero qué voy a hacer yo con mis capacitaciones y los ciclos que hago, que acompaño, etcétera? La pandemia, distanciamiento, se acabó, ¿no? Y ahí vino, porque tuve una propuesta que vino de Ecuador, ya podía hacer un círculo, ya ha trabajado con nosotros, pero deberá hacerlo de forma digital, virtualmente. Y que nunca lo hice y tal, no, pero bueno, hay que empezar con algo y tal. Empecé a buscar, leer, no encontré muchas cosas, pero que Pranis había escrito un pequeño artículo sobre esto y me gustó, vino con alguna pregunta y dije, ya, bueno, ok, perfecto. Y círculo, entonces pasé de lo presencial a lo virtual. Entonces, antes hacía mi círculo presencialmente, que me encanta facilitar círculo, pero vino ese COVID-19, ¿no? Y nos obligó a distanciarnos. El COVID está a todos lados, se acabó, yo no puedo hacer mi círculo presencial, se acabó el COVID y empezamos a hacer círculos cuadrados ahí a través de la computadora, como estamos haciéndolo hoy en día, ¿no? Pero un momento, gracias a la vacunación, a la precaución que tomamos, pero un momento ya el COVID, y lo esperamos cuanto antes se vaya y no vuelva nunca, es lo que esperamos. Sin embargo, yo le voy a decir algo, he aprendido muchísimo con los círculos virtuales y ahora quiero volver a mis círculos presenciales, pero voy a seguir también haciendo círculos digitales, porque no hay dinero para invitarme a España
o que no sé por otra razón, pero voy a trabajar con las dos formas. Si puedo presencial, perfecto. Si no puedo, puedo proponer que lo hagamos digitalmente. ¿Está bien? ¿Y cuál es en mi experiencia, la diferencia entre, a ver si me da, quiero, a ver, trato, bueno, eh, sí, eso lo que hice ciclo de contención emocional, eh, desarrollar sentido de comunidad, ciclo para ciclo para repasar un curso, para abordar temas, prevenir, etc. Hay muchos, ¿no? Pero voy a pasar más bien. ¿Cuál es la diferencia entre ciclo presencial y ciclo virtual? En base a mi experiencia. Presencial, el círculo es visible, es decir, lo veo, ¿no? Es decir, eso es, mientras que lo virtual es imaginario, yo lo debo imaginar yo en círculo. El presencial me da la ventaja de ver no solamente el lenguaje verbal, pero también el lenguaje no verbal completo. La comunicación no verbal, los pies que se mueven, nerviosismo, etcétera. En lo virtual, lenguaje verbal sí, pero el no verbal incompleto. Muchas veces nos vemos solamente la cara y a veces uno, por problemas de conectividad, ni pone la cámara, ¿no? O no se siente a gusto con la cámara. Círculo presencial nos podemos tocar, abrazarnos, respirar el mismo aire y es importante es conectarnos. El virtual es una atmósfera menos cálido, no digo que no lo es, pero es menos cálido. Ahí sí que lo presencial al inicio, yo digo bien, al inicio nos sentimos expuestos ante el grupo, hay más presión, no hablan tan rápidamente, tan fácilmente al inicio. Cuando sabemos lo que es un círculo, cómo funciona, ya nos liberamos, ¿no? Y círculo virtual es lo contrario. Estoy en mi zona de confort, estoy en mi casa, más libertad quizá para expresarme, etcétera, etcétera, ¿no? Y el círculo presencial más fluido, más espontáneo, más natural, mientras que ahí necesitamos de una concentración fuerte en un círculo virtual, por eso digo 1 hora y media es lo máximo que nos podemos realmente concentrar, ¿no? Eso es un listado de preguntas de círculos virtuales que hice durante la pandemia, ¿no? Cómo se siente en ese momento, voy a saltar, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil en estos tiempos? ¿Qué le está reconfortando en estos momentos? ¿Qué le ayude a recordar el hecho de que nunca está solo o sola, etcétera? Es en tiempo de pandemia, ¿no? Y esos son ejemplos de pregunta para el serie de preguntas, pero ya lo hemos visto. Hay secreto para que los ciclos sean exitosos. Tener un objetivo muy claro, por qué hago el ciclo, o el tema que voy a abordar, o el problema que voy a tratar, ¿no? Siempre el facilitador debe adoptar un tono positivo, motivador. Se imagina que estoy dando la conferencia así, bueno, eso es el ciclo. Bueno, yo estoy seguro que ya muchos se habría ido. El facilitador debe mantener el enfoque, porque a veces puedo hacer una pregunta, pero la persona sale de esa pregunta. Debo ser muy hábil diciendo, sí, es interesante, podríamos tocar ese tema, porque es otro tema en otro círculo, pero vuelvo a reenfocar por dónde vamos, ¿no? La persona le encanta también que contamos historia, que compartimos experiencia, entonces a veces vale la pena que haga una pregunta sobre historia, experiencia. ¿Se acuerda que hice la pregunta? A ver, una lección aprendida por parte de un familiar, de un colega, de un amigo, etcétera, etcétera. No sabe cómo nos conectamos con lo que escuchamos, ¿no? Conseguir aliados. Hay personas que sé
y muchas veces le voy a decir que son los que líderes negativos, porque también hay líderes negativos, lo que manejan el grupo, ¿eh? Pero no en el sentido positivo, sino en el sentido negativo. Y ellos cuando participan en el círculo, son los que van a empezar a criticar y decir, pero ¿para qué sirve? ¿Qué aburrido? De nuevo un círculo, ¿para qué? Porque simplemente identifica muy rápidamente que van a perder poder, porque el poder se comparte en el círculo. Todos tenemos poder. Y él va a sentir que... Entonces yo prefiero tenerlo como aliado, como enemigo. Entonces yo sí sé que es un líder, yo voy a usar su liderazgo, el negativo lo pongo de lado y le voy a decir, yo sé que tú cuando hablas o cuando dices algo, la gente te escucha, me estaría dispuesto a darme una mano y tal. Y en general acepta. Y fuera del círculo dice, mano, la verdad, genial, ¿eh? Me has dado, pero y lo transformo. No digo que hay que hacerlo siempre, ¿no? Secreto para el círculo exitoso, siempre empiece con enfocar en construir comunidad, empiece en que sepan lo que es un círculo, para qué hacemos un círculo, darle voz, etc. Hay personas que me dicen, ya hice el primer círculo, un fracaso total, ya no voy a hacer más. Ah, sí, pero ¿qué pasó? Sí, bueno, hice en el barrio ahí un círculo y hablé de los perros callejeros y la gente dice, ya, porque tú no tienes perro, porque no te gustan los animales y tal. Y dije, por favor, hubieras tenido que hacer un círculo para crear comunidad, conocerse y a ver, diferente, ¿no? Y ver qué piensa la gente y luego te puede tocar ese tema, ¿no? Elegir el momento, el lugar apropiado, ¿no? Y la falta de participación de las personas en el círculo es más por timidez que por resistencia o voluntad. La gente no está tan acostumbrado a exponerse. Pero una vez que sabe que no le juzgamos, no le criticamos, pueden hablar, etcétera, se va a sentir un bienestar y van a empezar la timidez se va y empezar a participar, ¿no? Entonces, lo primero es explicar la razón del círculo, por qué hacemos círculos, la actitud positivas. Yo uso el humor siempre ayuda, sin exagerar. Y cuando hablo de humor, no es burlarme de uno, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una pregunta, todos somos buenos en algo, ¿no? Entonces, a ver, que diga en qué eres bueno, y de cualquier cosa, a nivel profesional, personal, uno es bueno en cocina, en bailar, en hacer amigos, y había un alumno, un chico que estaba ahí, no sé, se imagina cómo se sentía incómodo, porque era secuencial, y se sentía incómodo, y en un momento yo intervine y dije, tú tienes tantas cosas que eres buena que seguramente que no sabes elegir cuál, toma tu tiempo, querido, tranquilo, reflexiona, y seguimos y después lo dice. Y es como si le he dado que pudo respirar, etcétera, porque se sentía nervioso, no que era que no sabía hacer algo, sino nerviosismo lo bloqueó, ¿no? La persona facilitadora del círculo. Su función es preparar el círculo, facilitar el círculo, cuidar del círculo, que la gente se sienta todos bien integrados y hacer un seguimiento del círculo. Eso me encanta de Kepranis. Kepranis dice que el facilitador deja de ser el único poseedor del conocimiento para convertirse en un acompañante del aprendizaje. Aprendemos juntos, conocimiento, experiencia, etc., ¿no? Entonces, eso es el don, ¿no? No hay facilitador expertos perfectos. Ni yo que hice cientos de edad, a veces salgo de un círculo y dice, la verdad que hoy en día no fue tan mal. Pero sin embargo hay que tratar de dar lo mejor de sí y esforzarse, eso sí. Pero un facilitador debe saber escuchar, tener presencia activa. Yo no puedo darle la conferencia y empezar a mirar mi celular porque tengo que responder, etc. Salvo que antes de hacer el círculo diciendo estoy esperando una noticia muy importante, tengo un paciente familiar en el hospital y bueno, la gente lo va a entender, ¿no? Sigo. Buscar incluir a todos los participantes, mostrar muestra de respeto,
¿eh? Si empiezo a criticar, ¿por qué los otros no lo pueden hacer? Ser digno de confianza, la confianza no se da, se gana, ¿no? Hacer buenas preguntas, no una pregunta que responde por sí, no, bien, mal, poco, mucho, no, no, no. Quiero que haya reflexión, ¿no? Ser un buen comunicador, tener paciencia, porque a veces hago una pregunta, la persona no responde enseguida y voy ya llenando el vacío, el silencio. No, 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 paciencia a veces, ¿eh? Toma tu tiempo, ahí puedo volver después contigo, no pasa nada. Ser tolerante, ¿no? Porque vamos a abordar temas que no vamos a estar de acuerdo en todo, ¿no? Y es ahí que aprendemos a dialogar y a conversar y saber que podemos discrepar, etcétera, ¿no? Y tener una presencia humilde, discreta, reconfortante, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si tengo tiempo, tengo que ir rápido. Sí, anda redondeando nomás ya. Yo puedo ir todavía, casi termino, porque los círculos restaurativos tienen situación inesperada y sorprendente. Si bien lo preparamos, nunca pueden saber que hay cosas que pueden ocurrir y no lo saben, ¿no? Entonces, un facilitador al inicio quizás no tiene la experiencia, por eso digo que vayan con dos facilitadores inexperimentados, pero que empiezan con cosas fáciles y van a agarrar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero voy a empezar con situación inesperada, imprevista, sorprendente, que pueden surgir, pero que son cosas, yo diría, hay cosas positivas. Por ejemplo, pueden escuchar algo que no esperaba y que le hace reír, sonreír o diciendo, wow, la verdad, y es genial. Y eso va a fomentar la conexión y la empatía dentro del círculo, ¿no? Crear un mejor bienestar, una cohesión del grupo. Es decir, hay cosas que se dice y que no lo esperamos y que es lindo, es realmente lindo, ¿no? Entonces empiezo con lo positivo, ¿no? Y provoca una participación activa y auténtica, ¿no? Es decir, bueno, quizás no va a ser así el primer ciclo, ni el segundo, pero el tercero, etc. No abandone, por favor, no abandone, ¿no? ¿Eh? Participante que se quiebra emocionalmente durante el ciclo. Me ha pasado mucho durante la pandemia. Me ha pasado mucho. Y entonces cuando hago una pregunta y cómo lo está llevando, cómo lo está experimentando, y hay persona que va contando, etcétera, y empieza a quebrarse. Y me pasó hace poco, pero permitir el desahogo emocional, tener paciencia, silencio, escuchar. En el ciclo, si fuera presencial, le podía ofrecer un pañuelo a la persona que llora, ¿eh? De ninguna manera sí podía sostenerlo quizás, ¿no? Acercarme a la persona o la persona que está a su lado, poner una mano en su espalda, es decir, empatizar con la persona, ¿eh? Podría decir quizás siento mucho por lo que está pasando, ¿eh? No sé qué decirte en ese momento, es mucho mejor de decir no sé qué decirte en ese momento que decirle no eres la única o no te preocupes que eso en 3 meses va a ir mejor, etcétera. Eso es destruir la persona, es no tener empatía. Es mejor decir la verdad que siento mucho por lo que está pasando, debe ser muy difícil, no sé qué decirte en ese momento. Si puedo hacer algo, es decir, que evitar dar consejo. A veces queremos dar consejo, pensamos que yo te aconsejo, la persona no ni te ha pedido consejo, ¿no? Si te lo solicita es diferente, ¿no? Nunca minimizar ese tipo de situación y preguntar a la persona si quiere seguir, si quiere salir del círculo, si quiere un momento, etcétera, pero que da su respuesta, ¿no? Son cosas que pueden surgir, sobre todo en tiempo de pandemia que hago mucha cosa, ¿no? Ahora, participante que monopoliza, tiene la palabra y no la suelta. Cuando le toca su turno, tengo la pieza de diálogo, etc. Es común, eso pasa al principio, hasta lógico, porque la persona
no ha tenido y dice, uy, es mi momento, sobre todo los jóvenes, y empieza a hablar, es mi oportunidad y no la suelto, ¿no? Entonces, ahí, si bien lo entiendo, lo que puedo decir, al hacer la pregunta, el facilitador quizás recomienda al inicio responder de manera breve, porque bueno, somos 15, tenemos una hora, es importante que nos escuchamos todos, etcétera. Traten de ser conciso, breve, etcétera, ¿no? O uso más la pregunta no secuencial, ¿no? Al finalizar una intervención larga, puedo recordar a los participantes de tratar de, o sea, sin que de decirle de una manera que la otra persona no se siente tan afectada, perdón. Atrás. El facilitador, a veces eso, para dar el ejemplo, hago la pregunta y puedo dar un ejemplo. Respondo yo directamente a mi pregunta, como para decir, no es que lo que tiene que hacer, pero ves, he podido responder muy brevemente, conciso y claramente, ¿no? Y a veces digo, es mejor pocas preguntas hacen el círculo que demasiado y luego no tenemos tiempo, estamos frustrados, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tercero, participante que no respeta las normas. Ajá. He hablado de algunas normas, ¿no? Lo primero es prevenir. Puedo imponer algunas normas básicas, que no criticar, escucharnos, etcétera, ¿no? Pero luego puedo hacer un círculo para decir, bueno, ¿por qué no construimos? Sabemos que hay algunas que son básicas, pero quizás hay otras que queremos hacer. Y le escribimos, etcétera, ¿no? Entonces ya voy preventivamente, ¿no? Recordar al inicio del ciclo, las normas están aquí, etcétera. No. Si la persona interrumpe, no respeta, etcétera, recordar ahí al grupo, no a él directamente, pero quiero recordar al grupo, por favor, etcétera. Importante la voz, que nos escuchamos bien, ¿no? Y la persona sigue, tengo que dirigirme a ella directamente, pero también saber poner límite. ¿Se acuerdan la ventana de disciplina social? Ahí el control alto, límites, control, pero en un marco de respeto y de apoyo, ¿no? Y a veces voy diciendo, mira, recuerdo el ciclo es darte voz. Es decir, tiene voz. Si no quieres hablar, puede quedarte en silencio, pero lo único que te pedimos es dejar a la persona poder hablar. Y te puede quedar, no tiene ninguna obligación de hablar. Imagínate que sigue interrumpiendo, ahí sí interrumpo de nuevo y le digo, ahí sí te pido de salir del ciclo, pero no salir de la sala si estamos en una sala, pero retrocede. Y ahí le doy 3 opciones. Mire bien, ¿eh? La primera es, cuando quiera puedes ingresar en el círculo porque tu opinión nos importa, como cualquier otro aquí. Pero si tú entras es para participar activamente y positivamente. O te quedas ahí sentadito en silencio y nos escuchas y vas aprendiendo. Y si sigues interrumpiendo o queriendo molestar, tengo que salir de ahí. Pero finalmente la decisión la tomas tú y espero que ingreses. Imagínese que se ha quedado silencioso al final del círculo. Yo voy a ir atrás y le voy a agradecer porque ha respetado de quedarse silencioso, aunque voy a aprovechar para decir, me hubiera gustado que hagas el paso adelante, regrese porque sé que tú puedes aportar en el círculo. Si ha regresado directamente fuera del círculo, no en el círculo mismo, pero fuera, también agradecerle y le dije que bien que ha aportado y tal. Y si no ha seguido y que tuve que sacarlo, tengo que decirle, honestamente no te he sacado. Tú te sacaste, es tu responsabilidad. Tenías opciones y has elegido eso. A ver en qué te puedo ayudar. ¿Qué es el problema? Etcétera, etcétera. Pero tengo que trabajar. No puedo ir más en detalle sobre eso, pero eso. Participante que pasa y pasa y pasa y pasa. Pasa constantemente como cita y el
facilitador debe tratar de incluir a su persona. Pero es un común en el primer ciclo, más por timidez que o por pasar vergüenza. Hay que ser paciente, motivarlo antes del ciclo, quizás durante el ciclo a veces dice algo, ¿no? Lo puedo motivar, no forzar, ¿no? Pero al final del ciclo expresarle mi satisfacción si ha dicho algo, incluso que es cortito, por su participación. Y puedo usar también la tecnología, ¿eh? En el WhatsApp yo lo tengo diciendo la verdad, si bien ha intervenido muy poco, pero lo que ha dicho ha caído bien, ha aportado algo excelente y eso le motiva a cambiar, ¿no? Falta de tiempo para abordar el tema que hemos hecho. Es fácil. O tengo que preparar mi ciclo bien, prevención, hacer una buena preparación, calcular el tiempo, cuánta pregunta, pero si es un tema bastante gordo, sensible, complicado, mejor que diga a las personas vamos a abordar eso, pero no lo podemos abordar en un solo ciclo. Lo vamos a abordar en 2, 3 y quizás 4, no lo sé. Pero la primera cosa va a ser este objetivo. Lo segundo, el tercero, ese. Por ejemplo, si quiero hablar de la prevención del bullying en el barrio, en un aula, no lo puedo hacer en un ciclo, es imposible. Entonces voy por, sesiones, ¿no? Desarrollo del círculo que está perturbado por factores exteriores, un ventilador que hace mucho ruido, la gente que usa, bueno, ahora que lo hago en digital, problema de wifi, no puedo hacer muchas cosas, pero trato de prevenir y hacer que las personas puedan hacer algo, ¿no? Y ahí casi termino. Factor externo, lo he visto. Es importante tener un lugar donde hay luz, iluminación, que no hay demasiado ruido, que haya cierta comodidad. No me gustaría hacer un círculo donde hay mucha ventana y que la gente empieza a mirar qué está pasando por ahí, porque es complicado, ¿no? Y apatía generalizada del grupo, poca participación. Tengo dinámica grupal que despierta a la gente, que la hace reír, que levanta el ánimo, usar el humor sin exageración. Quizás si hago un círculo hay que interrumpir porque hay mucho calor, no lo sé, pero bueno, pensar en algo. Debo anticipar en cosas y qué hago sí, y qué hago sí, ¿no? Y muchas veces cuando hago mi pregunta trato de decir, y si me hace una respuesta así, ¿qué voy a responder? Y a veces me ha pasado y me ha ayudado muchísimo, ¿no? Eh, Y termino con esto, lo más importante finalmente en una comunidad es eso, aprender realmente a crear un sentido de comunidad, de escucharnos, tener una buena comunicación, hacer círculos para conocernos, hacer círculos para abordar, prevenir problemas, ¿no? Y tendremos mucho menos, lo que hablaré la próxima vez, bueno, círculos para abordar temas, pero los círculos para abordar problemas son problemas que nos afectan al grupo. Si es un problema que me afecta o que afecta a Rosana y a mí, que es muy personal, no voy a hacer un círculo e implicar a todo el mundo. Es otra cosa. Esa puede ser una mediación, una reunión restaurativa, etcétera. Pero si trabajamos así, la gente se va a sentir implicada, considerada, respetada, proceso justo, expresión de pensamiento, de sentimiento, y van a ver la cosa va a ir mejor. Conflicto tendremos, pero mucho mejor y mejor preparado para solucionarlo. Y termino con eso y le agradezco. sí, sí, estamos medios pasaditos, vamos terminando. Ya Eh, terminé. ya Sí, sí. terminaste. Bueno, muchas gracias. Muy interesante, llegan todo, nos vamos pensando y yo he ido traduciendo esto e imaginándome mis prácticas, ¿no? Y supongo que es un poco ir haciendo un traje a medida de la realidad de cada uno.
Los invitamos entonces para el próximo lunes y vamos a colgar en YouTube la grabación y les mandamos por mail el PowerPoint. Y les recordamos que pueden mandar las preguntas. Bueno, muchísimas gracias.